Empecemos con lo que hoy determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayúdenos a entender desde sus perspectivas qué es lo que se está aprobando, porque lo que vimos es que la UIF, en caso de sospecha de lavado de dinero o de financiamiento a terroristas, básicamente, podrá intervenir en las cuentas sin la necesidad de una orden judicial, Arturo. A ver, hay mecanismos internacionales que incluso fueron aprobados o homologados hace un tiempo en el legislativo, que nos parecen muy relevantes y que avanzan en la lógica de seguir construyendo un sistema financiero que pueda seguir ayudando a detectar sin duda el uso de recursos de procedencia ilícita. Es recomendable que el combate directo al crimen organizado no solamente esté acompañado de la estrategia de seguridad, que hoy la conocemos perfectamente bien, tiene que ver con la atención de las causas, tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, tiene que ver, por supuesto, con la colaboración interinstitucional entre todos los órdenes del gobierno y del poder, por supuesto, fiscalías estatales, Fiscalía General, y por supuesto tiene que ver con algo que ha sido muy importante, que es la investigación y la inteligencia. Y aquí entramos a un punto fino: inteligencia. No solamente tiene que ver con mecanismos de inteligencia per se, sino con mecanismos de inteligencia financiera que permitan el uso de procedencia de la atención y la investigación de recursos de procedencia ilícita. Por eso me parece que se avanza. Un paso importante. Lo ves con buenos ojos lo de hoy. Sin duda, me parece que es correcto. Siempre hay que respetar las decisiones que toma, sin duda, los que representan al Poder Judicial de la Federación, y me parece que es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. Luisa. Pues bueno, por supuesto que es importante entender que este fallo responde a la preocupación que existe en México por la utilización o por el agravamiento de delitos como lavado de dinero o incluso que se utilicen por el crimen organizado. Sin duda se tiene que hacer algo. No estoy convencida de que sea a partir de violentar el artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Porque lamentablemente también este gobierno nos ha dado indicios de cómo utilizan la ley para amedrentar, para socavar a personas que les son incómodas. Y me preocupa en el caso particular de que se violente el debido proceso, por supuesto. Me preocupa también que no se esté utilizando por la vía legal una determinación en un procedimiento formal, en una determinación o en una investigación del Ministerio Público, sino que simple y sencillamente se pueda llevar a cabo esto. Y por supuesto violentar también la seguridad jurídica, sobre todo porque se habla de indicios suficientes. ¿A qué nos referimos? ¿Quién va a determinar el indicio suficiente? Lenia Batres, por ejemplo. Es preocupante esta parte en donde no se estén dando elementos meramente objetivos, que no se logre completa y absoluta materialización del artículo 16. Pati. Pues creo que esto atiende a un problema mucho más profundo, Pedro. No tendríamos que estar hablando si deberíamos de congelar o no las cuentas de una persona que ha sido acusada de un delito si tuviéramos instituciones fuertes que verdaderamente pueden comprobar la culpabilidad de una persona en una red criminal o en una red de lavado de dinero, como lo dice esta modificación que ahora tenemos. Tenemos que hacer algo con el sistema judicial de nuestro país y tenemos que eficientar los procesos dentro de las fiscalías. Si el problema es que tarda mucho en una orden judicial en salir para poder congelar una cuenta y en ese tiempo los criminales sacan el dinero de sus cuentas y se los llevan a otros lugares, entonces lo que hay que hacer es eficientar los procesos dentro de la fiscalía para que salgan órdenes judiciales a tiempo y se puedan detener a las personas culpables. Lamentablemente en México eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario, cuando la Constitución dice todo lo contrario, que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe culpabilidad en ciertos delitos. Esta decisión lo que demuestra es justamente eso, que en México todos somos culpables hasta que nosotros mismos demostremos lo contrario, porque las instituciones lamentablemente hoy no nos defienden, no hay un sistema en la fiscalía que nos permita tener abogados de oficio, que a las personas que no tienen recursos, que viven en la pobreza, que no tienen palancas, verdaderamente tengan un proceso judicial limpio y que además estén bien defendidos ante la ley. Hoy por hoy el sistema, Pedro, criminaliza la pobreza. Tenemos un sistema que criminaliza a los más pobres, a los que no pueden defenderse, y esto es parte de este problema. ¿Qué les respondes, ambas? Pues es curioso, ¿no? Es que con nada están de acuerdo. Es una oposición que, como no tiene proyecto, como no tiene propuesta, todo critica. Cualquier cosa que se ponga sobre la mesa lo van a criticar. ¿Qué protegen realmente? ¿A quién protegen realmente? ¿Cómo quisieran que fuera?
Bueno, pues recordemos el caso de Genaro García Luna y las cuentas que se congelaron y las cuentas que un juez ordenó descongelar y las cuentas y el recurso que vaciaron y que sacaron de esas cuentas. ¿Por qué le tendrían tanto miedo? ¿Quién le tendría tanto miedo a que cuando existan indicios suficientes que asuman una conducta delictiva, ¿no?, se tenga un periodo de congelamiento de los recursos que además garantice la operación de la persona, ¿no? Hay ciertos gastos que están autorizados y que nosotros los regulamos en la legislación. ¿A qué tienen tanto miedo? Déjame detenerme en este punto. Y nada más concluyo rapidísimo, pero están protegiendo delincuentes. Y es lo que están haciendo. Déjame detenerme en este punto que tocas, que es muy importante y me parece, creo que el punto medular de la conversación a partir de lo que se da hoy, porque incluso la propia ministra Yasmín Esquivel señaló la preocupación, la externó, de qué son indicios suficientes, porque queda muy a discreción de cada institución. Entonces, ¿qué es un indicio suficiente? Mencionaba ella. Y creo que el propio también presidente, el ministro Aguilar, decía que sí se tenía que elevar el estándar para determinar y dejar muy en claro qué es, porque si no, con cualquier nota periodística, con cualquier chisme, con cualquier me dijeron, podrían congelarse las cuentas de alguien y eso pues estaría nada de usarse como un arma política también. Bueno, a ver, primero decir que hay regulación en la materia y en materia de lavado de dinero. Segundo, hay que decirlo también que muy recientemente hubo una homologación normativa internacional y que es claro cuándo pueden existir indicios de conductas ilícitas. A ver, si de pronto alguien deposita, por ejemplo, millones de pesos en efectivo en una cuenta, pues claro que hay una sospecha, claro que hay una alerta. Si de pronto se constituye una sociedad anónima en 5 o 6 días y esta sociedad anónima recibe una gran cantidad de recursos, se presume que puede haber un indicio suficiente para sospechar una actividad ilícita. Lo que estamos haciendo... todo eso en lavado de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, ¿qué hay con el financiamiento a grupos terroristas? Para empezar, ¿cuál es un grupo terrorista en México determinado por México hoy en día? Bueno, a ver... ¿O se refiere a la determinación de Estados Unidos de grupo terrorista como los cárteles mexicanos? No, en lo absoluto. A ver, lo que está claro en la Constitución, y también existe la figura del terrorismo visto desde otra perspectiva, como una perspectiva de atentar contra el Estado, de jugar en contra del Estado, ¿no? Pero en el caso específico tiene que ver con indicios suficientes en donde exista sospecha, ¿no?, de que hay recursos de procedencia ilícita. Luisa. Pues mira, justamente trae esta colación lo que decía la ministra, o lo que dice la ministra Yasmín Esquivel respecto a este fallo. Arturo se quiere pelear con los otros partidos como si estuviéramos hablando de un tema político. Estamos hablando de un tema legal, jurídico. No estamos entrando en sus fijaciones, pero lo cierto es que hay que analizar esto que platicábamos a profundidad, que son los indicios suficientes. No basta con decir, bueno, si son millones, ¿quién va a determinar esta regla o esta marca? ¿Cuánto ya es mucho dinero? Porque para él tal vez mucho dinero no es lo mismo que sea para mí mucho dinero. Pero ya entra directamente la UIF, ¿no? Es la que determina, ya no son los ministros de la Corte. No, justamente por eso, la determinación, y por eso hablaba de los elementos objetivos para alcanzar una tranquilidad y una certeza jurídica. En tanto no se tengan estos indicios, especificaciones, se puede prestar, o no, o tal vez no sucede, pero sí se puede prestar a persecuciones políticas. Y ya ha sucedido, aunque él se ría, lo cierto es que Alejandra Cuevas, que hoy vive en Madrid después de haber sido perseguida política solamente por haber tenido una relación de parentesco con el antiguo fiscal Hertz, pues lo cierto es que le congelaron cuentas. Oye, ¿y qué entiendes tú por el término de financiamiento de grupos terroristas? Justo también esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, porque también el término terrorismo en México, alguna vez la fiscal general hoy intentó utilizar este término y la misma presidenta de la República le solicitó no utilizar el término terrorismo. Por eso creo que dentro de las mismas personas que van a utilizar
este elemento o este criterio de la Corte, tendría que haber incluso un consenso, no derivado de qué opinamos la Presidenta de la República y la fiscal, sino de los elementos que nos marque de manera objetiva este nuevo criterio de la Corte. ¿Pati? Pues hay que preguntarnos por qué existe un debido proceso en nuestro país. Y el tema es que una sola acusación no puede hacer que castiguen a una persona. Y en este caso, en este nuevo cambio, pues justo lo que vemos es eso. Con la simple acusación de alguna persona, de algún ente que se le acuse de estar traficando, de estar lavando dinero. ¿Pero acusación eso formal o acusación de dicho nada más? Pues eso también hay que determinarlo, ¿no? O sea, yo esperaría que mínimo una acusación formal, pero de todos modos eso es sin sentencia. Entonces, eso es lo que protege el debido proceso, que las personas pasen por un periodo legal que determinen si somos culpables o no somos culpables. Y Arturo justo preguntaba que ¿a quién defendemos? ¿A quién protegemos? Pues justamente defendemos a las personas que tienen menos recursos, a las personas que no tienen una defensa jurídica, que no tienen el acceso a un sistema de seguridad como sí lo tienen muchas personas que están en el poder, y al contrario, parece que las personas de Morena están defendiendo a las personas que hoy en día están en el poder, que sí son los que tienen todos estos recursos para poder defenderse y saltarse a la ley sin atender a ningún debido proceso. Sí, pues es cierto que en el PRIAN pues claramente no tienen ninguna agenda planteada, por eso les llaman los opositores, en eso coincido con Arturo, pero sin embargo en Movimiento Ciudadano sí tenemos un proyecto bien planteado de socialdemócrata, y tan así que hemos insistido muchísimo, Pedro, en descriminalizar, por ejemplo, el uso de las drogas, de la cannabis en nuestro país. Eso pues permitiría que 50,000 personas que hoy se encuentran en la cárcel tuvieran un proceso que verdaderamente permitiera definir si estas personas pues tienen algún delito que afecte a las personas que vivimos en nuestro país. ¿Sobre el término terrorismo? Pues digo, yo creo que hay muchas cosas más que nos tenemos que preocupar, como el crimen organizado en nuestro país. Creo que eso debería de ser lo que primero tendríamos que atender. Arturo, para cerrar y pasar al tema de las consejerías de línea, ¿qué le respondes? Pues primero decir que la definición de Movimiento Ciudadano será socialdemócrata fifí, ¿no? O la derecha progre, entre comillas, ¿no? Porque lo que plantean son buenos jingles, tenis naranjas, ropa naranja y mucha pauta en redes digitales. Yo no sé qué tan fifí puede ser defender a personas que no tienen acceso a la justicia porque no tienen recursos. En eso ya los conocemos muy bien. Contratar para a un abogado. Muestra, ¿no basta un botón? Hay que voltear a ver a sus gobernantes, ¿no? Muy sencillo, nada más. Segundo tema que me parece muy importante, decir, a ver, ya existen hoy alertas, incluso los bancos ya toman hoy decisiones importantes en términos de manejos irregulares de las cuentas bancarias. No se está hablando de una afectación a la población en general, no mientan. Es para donde existe verdaderamente una identificación clara, un indicio muy claro de que hay algo entonces, que está sucediendo. Ejemplo, nada más. No, pero además está sujeto a una temporalidad y además está sujeto a una disponibilidad de recursos para que se pueda llevar a cabo una actividad de diligencia, de verificación y que no obstruya los gastos corrientes de una persona física o de una persona moral. Y eso no lo están contando ustedes.